acá. No me han invitado, pero tengo que estar. ¿Por qué solo los amigonianos y no podemos hablar los grandes terratenientes, los grandes gestores de recursos? Ya es tiempo que nos escuchen. Señora Vilma, basta de desacreditarnos y decir que solamente especulamos. Gracias a nosotros, a nuestros grandes consorcios internacionales, a grandes recursos, tienen trabajo que repartimos por todas las partes de América Latina y, por supuesto, Centroamérica y otros lugares. ¿Quién los saca de la crisis? ¿Quién les financia a los grandes banqueros? ¿Quién logra estabilidad del capitalismo que dicen que está en crisis? ¡Mentiras! Logramos sostenerlo y algunos están contentos porque se dan cuenta que su bienestar se mantiene. Por lo tanto, consideren de que estos dicen 25, 85, 200 grandes financistas y que tienen grandes recursos, logramos mantener este planeta, lograr mantener este desarrollo. Y por lo tanto le agradecemos a ustedes también porque ustedes hacen un trabajo que nos sirve bastante. Esto de que trabajen con los pobres que no logran alcanzar y entender y comprender lo que significa estar en el desarrollo. Les necesitamos. Les necesitamos. Y por supuesto, así como les necesitamos a ustedes, también necesitamos a los gobiernos, que esto es solamente para ustedes. Son en realidad en estos momentos unos títeres de la economía internacional y del capitalismo, pero no lo digan muy fuerte. Esto porque necesitamos también a los estados, necesitamos a los gobiernos, porque de esa manera todo esto que dices, Vilma, de la especulación, del cambio, diríamos, del dólar que ha perdido el oro, todo eso, pero al final nos tienen a nosotros y vaya, sigan haciendo su trabajo porque de esa manera verán que no podrán levantar cabeza y seguiremos manteniendo este sistema que también les sirve a ustedes. Por lo tanto, les pido que sigan haciendo su trabajo que ni siquiera hace mella a lo que nosotros hacemos y al poderío que tenemos económico, social, político, cultural, porque les hemos cambiado las cabezas con nuestras prácticas y miradas neoliberales para que consuman y así mantengan esto que para ustedes pareciera extraño, pero al final nos sirve. Por lo tanto, ha perdido su tiempo, señora Vilma. Ha perdido su tiempo en su exposición porque a lo mejor van a creer, pero al final somos nosotros los que estamos manteniendo este planeta, este sistema, y verán que más temprano que tarde se darán cuenta que es imposible cambiarlo, porque claramente estamos saliendo de la crisis. Estamos saliendo tan brillantemente
que he visto que tranquilamente, como dice usted, le quitamos los departamentos a los españoles. Y en otros países iguales. Y aunque hacen protestas en la Plaza del Sol, son insignificantes. Y más encima tenemos a la policía de parte de nosotros, que rápidamente está contribuyendo a que todas estas manifestaciones no funcionen. No podemos negar, señor, que América Latina es muy grande. 967 millones. Alrededor del 51% son mujeres. ¡Qué valor! Mujeres. Y por supuesto, en el quinquenio 45-2050 se prevé que la esperanza de vida será alrededor de los 80. El 12% de la población, 70 millones de personas, viven en extrema pobreza, señor. La tasa de fecundidad de los adolescentes, por supuesto, es muy alta. Solamente es menor a África subsahariana. 80% de las personas de 25 a 59 años habita en zonas rurales y tienen 10 años solamente de estudio. El 93% de los niños y niñas de América Latina de 15 a 19 años culminaron un ciclo completo de educación, pero sin embargo, el 57% de los jóvenes de 20 a 24 todavía no logran completar sus estudios. 2/3 de la población vive en zonas urbanas, el 80% en zonas urbanas. Eso significa que la aglomeración en los centros de ciudades es enorme. Del 2000 al 2010, la tasa de homicidios, señor, creció en un 11%, mientras que la mayoría de los países de la región solamente se estabilizó. En una década han muerto casi 1 millón de personas, criminalizados, con crimen organizado por los estados. Eso de la seguridad nacional que atravesó todos nuestros pueblos de América Latina y que contribuyó a grandes matanzas en nuestros pueblos, a regular en el fondo la economía en función concretamente de ustedes, de los grandes especuladores, de los grandes mártires de la Iglesia que han sufrido y que han muerto por luchar por los pobres. Saque cuenta, señor, todo esto es parte de su crimen organizado y donde el poder que tienen ustedes político, económico, social, sigue oprimiendo y explotando nuestros pueblos. En un día, 460 personas sufren las violencias sexuales y en su mayoría mujeres. Mujeres. Y la guerra una tras otra. Y usted, su base, está en el narcotráfico, está en las armas, está en la pedofilia, como grandes refuerzos económicos que claramente están a la base de su poder. Por supuesto, todo eso no lo sabe, señor. En América Latina y el Caribe se emiten 3.150 toneladas de CO2 por minuto, y los efectos de lo anterior son más severos si se considera que 93 millones de hectáreas de bosque en la última década han sido arrasados. Señor, con el monocultivo, con el agrocultivo masivo, con las grandes mineras, estamos quedando sin agua, estamos quedando sin tierras cultivables, estamos quedando sin territorio. Y nuestros pueblos desplazados, no solo por la guerra, sino por su interés, por su ambición, que permanentemente está buscando que nuestros pueblos
sean cada vez más pobres y la desigualdad crezca en nuestra tierra. Los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes criminalizados en toda nuestra tierra. Y la responsabilidad penal baja, 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 hasta querer criminalizar a los pequeños de 6, de 7 y de 8 como una alternativa de que la seguridad ciudadana y la seguridad nacional va a ser un bien común. Mentira, la democracia ha perdido su valor. Ya no basta votar, solamente es un instrumento para confirmar a los grandes poderes económicos. Los jóvenes ya no están votando porque no tienen credibilidad en el sistema. ¿Y qué significa eso? Significa de alguna manera que el sistema democrático representativo tiene un quiebre profundo como parte de la crisis planetaria. Una crisis planetaria que nos ha hecho perder lo común, lo colectivo, lo solidario, lo compartido. Un modelo que nos ha hecho perder las raíces profundas de lo ritual y de nuestra espiritualidad, de la diversidad espiritual, de la búsqueda en el fondo de lo trascendente, del vínculo con el entorno. Pero es más, esta sociedad de consumo nos ha hecho perder la capacidad de pensar de que nosotros no somos el centro. Es imposible ya pensar que somos el centro de este planeta. Por lo tanto, la visión antropocéntrica tiene ya que perder las posibilidades, las alternativas de pensar solamente en un enfoque de derechos, sino que hay que pensar que la madre tierra, que es lo único que tenemos como piso para vivir, es también sujeta de derechos. Por lo tanto, la madre tierra pasa a ser importante como nosotros, como nosotras, como parte del entorno. No solamente pintar un árbol, no solamente cuidar una plantita, no, es más que eso. Es cuidar de que el capitalismo, señor, no arrase con nuestros territorios, con nuestros pueblos, que actualmente solamente tienen su chacra para vivir. Por lo tanto, el desafío es muy grande. El desafío, por supuesto que es global, pero el interrogante está cómo hacemos que eso global, que impacta a las personas, a las comunidades, a los territorios, a nuestro mundo, se vaya transformando de tal manera que más temprano que tarde verás que habrán cambios profundos, porque ya los hay. Ya hay cambios profundos. Y esos cambios profundos, por supuesto, que los estamos haciendo ahora. Ahora estamos haciendo ese cambio profundo. Es tiempo de pensar. Es tiempo de pensar. El otro día, caminando por una calle popular de Bogotá, me di cuenta que había llegado un circo. Hacía mucho tiempo
que no llegaba un circo. Yo me fui corriendo a avisarle a los niños, a las mujeres, que había llegado un circo. Pero cuando iba caminando por el medio de esa comunidad, vi que al lado de una casa había un payaso triste. Yo nunca había visto un payaso triste, porque siempre los payasos están contentos. Le dije yo, entonces, ¿el circo no va a empezar? ¿Por qué estás triste? Me dijo, el otro día, mirando por un pequeño jardín de pequeños, vi que había un niño que le quitaba un pan a otro pequeño. Después miré por el ojo de una casa y vi que había un papá que le pegaba a una mamá, y ya vamos en una cantidad importante de femicidios. Y después miré por el ojo de una comunidad y vi que entraba un auto negro, unos caballeros con el pelo muy bien cortado, y que se robaron a un papá que nunca más apareció. Y después miré por el ojo del mundo y vi que había soldaditos que no jugaban a la guerra, que se mataban, y había un pueblo que dice que lucha contra la democracia y arrasa y masacra pueblos sin preguntar a nadie, y respaldado por organismos internacionales, diciendo que así es la libertad. Le dije yo, pero algo tiene que haber distinto. Me dijo, si me cuentas algo distinto, veremos si esto cambiará. Y yo me fui rápidamente a las comunidades y unos me dijeron, hay jóvenes que trabajan con niños y con niñas en sus comunidades. También hay mujeres y jóvenes que están recuperando el agua en los ojos de agua en el norte y en el sur del Perú y en otras partes de América Latina para hacer adaptación al cambio climático que arrasa nuestros pueblos. Y después también me contaron que había mujeres organizadas que estaban aprendiendo cómo defenderse de sus maridos. Y también me dijeron que los niños y las niñas se están organizando, están formando grupos protagónicos. Los niños y las niñas trabajadoras en Bolivia no aceptaron no al trabajo infantil. Sí, no estamos de acuerdo con la explotación, porque si no trabajamos no tenemos para comer. Y sentaron a Evo Morales para decirle no. Aún tenemos que seguir trabajando porque tú tienes la responsabilidad, y tú también, de que las condiciones para los niños y las niñas sean dignos. No es suficiente con que la OIT diga erradiquen el trabajo. Preocúpate, OIT, de que no haya trabajo precario en nuestros países. Pero también los niños y las niñas que sufren la violencia y que los pueblos a veces maltratan, fruto de problemas con la ley, por supuesto, están los amigonianos para respaldar y hacer que estos niños tengan vida, sean respetados como personas, que realmente se levante su dignidad. Pero yo todavía tengo vida. Tú podrías ayudarme a llenarla con tus caricias, con tus besos. Yo no soy un niñito de un simple cuento. Yo soy de carne y hueso.
más sencillos, los humildes, ganaremos, porque ese globo que anda rondando por el cielo, por el suelo, será reventado con fuerza en nuestra tierra y repartirá para todos, para todas, educación de calidad, salud de calidad, trabajo digno, respeto a las mujeres, abajo el patriarcado, nueva masculinidad para nosotros los hombres, formas de relación distinta. Eso es posible desde ahora, cambiar nuestras formas de relación. Buen vivir, vivir bonito, vivir amable, vivir sencillo, vivir digno desde nuestras comunidades, cambiando entre nosotros las relaciones patriarcales, que este malestar que tiene el patriarcado, este poder que está en lo económico, eso requiere ternura, se hará presente más colectivo, porque ya está presente en nuestros pueblos ancestrales. Los pueblos bailan, recuperan el baile, recuperan la chicha, recuperan el encuentro, más allá del descontrol. Y a eso estamos invitados. Pero también estamos invitados los que creemos que estamos transformando realidades, nuestras realidades. Pensemos que manteniéndonos solamente dentro de nuestra propia cultura, no habrá cambio. Hay que trascender lo propio sin perder la identidad, pero transformándonos, transformando con otros, mediatizados por este impacto global, neoliberal y capitalista que pretende que no nos transformemos. Mañana será tarde. Mañana será tarde. De nosotros también depende que ese granito de arena, ese poco de agua que alimenta la vida y la alegría de tantos niños y mujeres en nuestras realidades complejas, se vayan transformando, transformándonos, y tus grietas profundas están cada vez más grandes, porque ya es imposible que este sistema neoliberal capitalista resuelva el total, y los servicios sociales, los bonos pequeños que nos tiran 1 o 2 veces al año, nunca resolverán lo que los niños y las niñas necesitan. Nos invitamos todos, todas, a hacer y seguir esta ruta pedagógica, amigoniana, pero también con otros movimientos, movimiento por otro mundo es posible, movimiento por el agua, movimiento en contra de las mineras que arrasan nuestros pueblos, movimiento en contra del monocultivo que está arrasando todos los medicamentos de nuestros pueblos originarios, avanzar con una agroindustria que realmente perpetúa lo transgénico y no lo natural. Eso impacta en nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Tenemos también que avanzar en que se reconozca un defensor de las nuevas generaciones. Si nosotros no avanzamos en que el mundo reconozca que las nuevas generaciones no son para el futuro, sino que desde ahora, para construir la verdadera democracia, con participación activa, reconocidos como sujetos de derechos y la madre tierra como un gran sujeto, nuestro planeta será
extinguiendo desde los más vulnerados, los niños, las niñas, las mujeres, los ancianos, que ya no son reconocidos como los sabios, sino como las cargas de este tiempo. Por lo tanto, has privatizado las pensiones de los pobres, y eso lo llevas por toda América Latina, de manera que los pobres no sean una carga para tus ganancias. Las nuevas generaciones no merecen eso. Y aunque no lo crean, ganaremos los más sencillos, los humildes. Ganaremos. Mañana será tarde. Mañana será tarde. Mañana será tarde. Mañana será tarde. Primero que todo, pues felicitar a David por esta gran presentación. Pues algo muy sintético, quiero preguntarle desde su visión de la realidad mundial, ¿en qué se basa el desarrollo de un país? Buenas tardes. Primero que todo, agradecerle por su intervención. Mi pregunta, pues en nuestro país en estos momentos se está hablando de un proceso de negociación por el conflicto armado que está viviendo nuestro país. Mi pregunta es, ¿qué papel podemos jugar ahí desde la comunidad amigoniana frente a lo que estamos viviendo nosotros con el sistema de responsabilidad penal, con los jóvenes, con ese reclamo de amor por falta diríamos, de oportunidad, ¿sí? Frente a eso, ¿qué papel podemos jugar nosotros para que se nos tenga en cuenta en medio de ese proceso que se está llevando a cabo en La Habana? Buenas tardes. Mi pregunta para David, antes agradecerle por esta maravillosa presentación y reflexión. Como educadora, mi mayor interés es cómo desde la pedagogía podemos nosotros rescatar el valor de la dignidad humana en estos contextos tan violentos, tan agresivos, donde ese es el llamado en nuestro quehacer. Es para mí difícil pensar en los empresarios reunidos diciendo vamos a cagar a todo el mundo. Me resulta difícil esa imagen. También son personas que tienen familia, que tendrán expectativas, bueno, son seres humanos, suponemos. Y algo que siempre me planteo, porque está muy bien verlo así, ha sido impresionante, pero ¿cómo podemos colaborar con este tipo de gente? ¿Cómo podemos colaborar con las empresas? ¿Cómo podemos incidir nosotros en ellos para que nuestra acción se haga más potente? Esa es mi pregunta. No, primero agradecer a David porque me encanta que la academia no se presente tan acartonada, sino que haya sido un ejercicio de tanta teatralidad, de tanta emocionalidad. Creo que este gesto que has tenido acá pues puede generar más impacto que lo que normalmente escuchamos en estos espacios, que son ponencias muy largas y fuertemente teóricas. Agradezco que hayas querido crear y construir algo nuevo. Lo segundo, en una parte de la ponencia conversaste acerca de la pérdida de nuestra identidad espiritual. En esto que hemos estado conversando sobre la ruta de la pedagogía amigoniana, se ha hablado sobre identidad, memoria y territorio. ¿Cuáles creerías tú que son las posibilidades de recuperar esa identidad, memoria y territorio latinoamericana que ha sido usurpada por los procesos de colonización? Muchísimas gracias. David, yo te pregunto, tú hablas de alternativas de vida, de transformar realidades, de trascender lo propio sin perder la identidad. Qué bueno que nos dijera cuáles son las características de una persona que genera todo eso, desde tus conocimientos. Buenas tardes. Ante todo, pues reconocer también esa magistral interpretación que nos hace David en esta tarde. Me llama la atención muchísimo el tema del circo, que ya en realidad el circo no conocemos, circo ya no vemos en ningún lugar. Y hoy, a propósito, se hablaba de tecnología, se habla de que la tecnología en el fondo tiene su perversidad,
¿sí? Porque de alguna manera se convierte en un refugio para el hombre. Y entonces nosotros, como lo hiciste hoy, te bajaste de pronto del pedestal, del orgullo, de tantas cosas para interpretar ante el otro la realidad de una vida, ¿cierto? Sin máscaras, sin antifaces, ni nada de aquello. Y yo lo quiero trasladar a mi labor como educador también, pero para que el otro nos entienda, debemos de pronto abajarnos y darnos a conocer. Y sería la forma más fácil de que el joven interprete como esa posición que nosotros tenemos de ser un interlocutor con él. Y entonces yo quisiera que todos los que estamos aquí hoy también interpretáramos tu ponencia y viéramos que nos hace falta eso, bajarnos también, porque tal vez el joven de hoy no está interpretando. Estamos metidos en tecnología, en una serie de argumentos a nivel social que hacen que de pronto se creen las subculturas. Ellos quieren su subcultura, tienen su mensaje, su léxico, como una forma de enfrentarnos a nosotros. Y nosotros como educadores posiblemente estamos disfrazados. Y entonces ahí quisiera como mirar esa parte que me llamó muchísimo la atención y me encantó. Muchas gracias. Bueno, David, excelente la exponencia. Bueno, mi pregunta respecto de eso, como joven, como estudiante, ¿qué aporte puedo dar a la solución del desafío que estamos viviendo de nuestro mundo personal y de nuestra madre tierra? No quisiera irme de acá sin escucharle más sobre los símbolos que utilizó, la camiseta, el traje, los zapatos y lo que acaba de hacer. Quisiera algo más de eso. Gracias. Mi pregunta es la siguiente: ante la desesperanza que produce en el hombre común la opresión, ¿con qué herramienta contamos realmente hoy para recuperar la posibilidad de tener un mundo más digno? No tuve oportunidad de agradecer el estar con ustedes, el agradecer a Angélica que me ha invitado a nombre concretamente de todos ustedes, grandes personas amigonianas, tanto religiosas como religiosos y sacerdotes. Así que agradecerles mucho esta oportunidad. Voy a partir por atrás para adelante porque yo creo que, como dicen los últimos. Bueno, yo creo que como educadores, como educadoras, tenemos que avanzar en comprender, en entender qué está pasando, qué nos está pasando y los impactos profundos que está teniendo todo en nosotros, en las comunidades, en los jóvenes, en los niños, en las niñas, estos cambios profundos culturales que se han ido desarrollando. Y mi simbología solamente tiene que ver con, también nosotros tenemos que transformarnos cada día, siempre, y a la vez reconocer que hay formas de convivencia social en nuestros pueblos que son de buen vivir, que han sido de buen vivir, incluso en las dictaduras militares, cuando la gente recuperó las ollas comunes, el trabajo conjunto, la solidaridad y el apoyarse mutuamente, el cuidar y guardar a los que eran perseguidos, el atender a los que eran reprimidos. Cuando uno le pregunta, especialmente a los urbanos, ¿qué sería para ti buen vivir?, recuperan esa memoria y esa historia, porque está. Es como el carbón encendido que está y que al otro día uno coloca una pequeña ramita y de nuevo aumenta, aumenta y aumenta. Por lo tanto, no solamente tenemos la tarea de cambiarlo todo, de transformarlo todo, sino que también de reconocer que sí, que hay culturas también con sus limitaciones que nos aportan ancestralmente a vivir bien, no a vivir mejor, porque eso lo podemos hacer con la tarjeta de crédito, sino que a vivir bien, a vivir bonito y sencillo, vivir sencillo. Y nuestros pueblos, muchos viven sencillos y para el desarrollo son miserables pobres, que hay que colonizarlos. Por lo tanto,
yo creo que no tenemos que bajarnos. Con los jóvenes, con las jóvenes, no tenemos que bajarnos ni transformarnos. Tenemos que ser. El espíritu amigoniano es ser con el hacer. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Implica develarnos nosotros mismos, transparentes como somos, lo que somos, también con nuestras miserias que las tenemos. Y que los jóvenes entiendan que se están relacionando con personas comunes, que tienen roles y funciones, pero que amamos, que nos angustiamos, que nos desanimamos y nos frustramos, pero que también nos alegramos de vivir y que vean en nosotros que gozamos viviendo. Yo creo que no existe una espiritualidad. Veía, por ejemplo, en España, en Córdoba, que en Córdoba existía lo árabe, lo cristiano, lo moro. Había como 4 culturas, pero la que se montó sobre ellas fue la cristiana. Y eso impide a lo mejor también que fluyan las espiritualidades y nos encontremos en esa diversidad, porque yo creo que la diversidad es uno de los elementos fundamentales para la transformación. El reconocer en la diversidad la potencialidad que tenemos en ella, más allá que lo homogéneo, lo uniforme, lo estandarizado, el orden, lo disciplinario. Buscar en el fondo entonces de que es posible recuperar la sacralidad, la identidad, lo espiritual, lo trascendente, pero desde las diversas miradas y prácticas que han tenido nuestros pueblos y que tenemos que ir buscando en lo urbano también para recuperar en el conjunto esto que es tan importante, que no es necesario solamente vivir lo cotidiano, lo permanente, directamente existencial, sino que es posible co-construir un sueño, una realidad, una utopía. Yo creo que hay empresarios y empresarias y empresarios. No creo que todos los empresarios sean tan funestos, tan desgraciados, tan miserables, pero sabemos que los hay. Y también saber que muchos colegios religiosos y de religiosas están educando los que futuramente son empresarios y han sido empresarios. Por lo tanto, yo creo que hay una responsabilidad también de las iglesias privadas que en muchos casos han educado, al parecer, queriendo transformar esto que hoy día estamos conversando, pero al final no lo han conseguido. O sea, se persignan en nombre de la miseria, se persignan en nombre de las atrocidades que han cometido, comulgan las atrocidades que han hecho con nuestros pueblos, no han entendido nada. Y eso creo que no solamente tiene que ver con lo metodológico, tiene que ver en muchos casos con la pérdida de cómo nuestras iglesias han abortado la fe del pueblo. Y la teología de la liberación co-construida por tantos años, las comunidades de base, por supuesto, han sido arrasadas. Y el nombre de la fe y de la mantención de las iglesias, hemos ido perdiendo también el estar con los excluidos, pero también entender que nosotros también somos excluidos del sistema. Por lo tanto, no trabajamos en una relación vertical, sino que entendemos que todos necesitamos transformaciones profundas, no solo los excluidos con los cuales trabajamos, sino que nosotros mismos debemos ser parte de los movimientos sociales, políticos, de cambio cultural, con a lo mejor las diferencias que puede haber en algún momento entre los laicos y los religiosos y religiosas, pero los laicos, las laicas, tenemos una responsabilidad de no quedarnos y consumirnos en el trabajo,
sino ser parte de nuestros espacios donde vivimos, de los movimientos sociales y políticos existentes, para que nuestro piso de base social tenga también incidencia política global. Yo creo que los empresarios tienen que hacer lo propio, pero necesitamos estados más fuertes que los regulen. Y para eso, claramente también hay que construir sociedades distintas, donde no vivamos solamente con un simple voto y después digamos, pero siempre es lo mismo. Al final tengo que trabajar yo mismo porque no me van a dar de comer el político que yo elijo. Entonces hay también cambios profundos que desarrollar. Yo creo que el tema de la pedagogía hacia una dignidad humana, yo creo que hay un psiquiatra colombiano que dice que en realidad lo más importante es el poder de la ternura. Y Violeta Parra, una cantante popular, dice: al malo solo el cariño le vuelve puro y sincero. Por lo tanto, yo creo que claramente el vínculo que ustedes relevan, la ternura, la llegada, la inserción, el aceptarnos para partir juntos como somos, nos reconocemos ambos dignos. Y ese proceso es un proceso que tiene que permearnos en conjunto, pero además hubo alguien que citó a Freire: nadie transforma ni educa a nadie, nos educamos entre sí, llegó solamente hasta ahí, pero Freire también dice: mediatizados por el mundo. Por lo tanto, es imposible no dejar de estar, porque estamos en el mundo y merece transformación. Y yo creo que qué difícil esto de los acuerdos de paz, porque yo creo que nuestros países son tan distintos. Yo creo que hay esfuerzos, pero yo creo que cualquier acuerdo de paz va a pasar cuando sigamos construyendo una cultura de paz. O sea, no es posible pensar que las transformaciones solamente pasan por acuerdos, que son importantes de ambas partes que están en el litigio, sino cómo construimos una cultura de paz, una cultura de derechos, una cultura de derechos de reconocimiento de la madre tierra a partir de lo cotidiano, de las transformaciones sociales desde la base social, pero el movimiento, movilizándonos, no quedándonos en el territorio, sino conectándonos a partir de las redes que hay en todo el mundo, porque si no, nos come la realidad cotidiana transformadora solamente en un espacio o territorio. Los territorios se transforman en sí mismos, pero en relación con los otros y en los contextos globales. Nos hace mirar en el fondo, diríamos, hacia el capital. Yo creo que claramente en este caso tenemos que mirar, bueno, cuáles son las formas para vivir bien. ¿Qué hemos vivido? Que aún se viven en las comunidades, pero que además podemos replicar, como nos decía Vilma, podemos replicar y encontrar formas de relación económica, social, política, cultural, identitario, que recupere el poder, otro poder, el poder de distribuir en el fondo la sabiduría, los saberes, la riqueza de alguna manera de nuestros pueblos. Esa forma de co-construir ya está en comunidades. El tema es que tenemos un desafío a lo mejor para los urbanos, porque yo creo que las grandes urbes, por supuesto, tenemos otra forma. Hemos sido invadidos en el fondo comunitariamente, colectivamente, a las grandes ciudades, y eso implica un desafío de cómo las comunidades vamos co-construyendo a partir de lo que tenemos estas relaciones distintas, a partir del trueque, del intercambio, que vaya más allá del dinero, de la plata, de la ganancia, de la ambición, y que seamos los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes
esperan otra forma de relación, porque claramente ya estamos viendo que son estigmatizados. Las grandes movilizaciones que están haciendo los estudiantes por una educación pública gratuita y de calidad han sido también arrasadas por la policía, porque según ellos tienen que guardar la seguridad pública del país. Pero en el fondo, ¿qué nos dicen los jóvenes? Fin al lucro, fin al lucro. Lo que hay que velar es en el fondo una relación humana, colectiva, espiritual, amorosa, tierna, pero que haga avanzar también en satisfacción de las necesidades fundamentales de todas las personas en igualdad de derechos con la Madre Tierra. Muchas gracias.